Dentro de la gran cámara de concordancia primaria, la estación espacial más grande jamás construida, reinaba el caos. Representantes de más de 200 especies se empujaban y gritaban unos a otros. Algunos tenían escamas, otros tenían pelaje, algunos tenían cuerpos hechos de cristal vivo o gas contenido en trajes especiales. Vinieron de todos los rincones de la galaxia. Eran el Consejo Galáctico, el órgano rector de la civilización conocida, y en ese momento estaban aterrorizados. El alto canciller Betanar se encontraba en el podio central. Su piel azul se volvió gris pálida, señal de estrés extremo en su especie. Levantó los 4 brazos tratando de poner orden en la habitación. Por favor, representantes, por favor, necesitamos orden. Nadie escuchó. Los gritos continuaron. En la enorme pantalla detrás del canciller, puntos rojos se movían lentamente a través del mapa estelar. Cada punto representaba un buque de guerra. Había 12.000 puntos rojos y se dirigían directamente al corazón del espacio civilizado. El dominio Krat finalmente ha llegado. Durante 50 años, Krat fue una pesadilla en el borde del espacio conocido. Eran una especie guerrera, alta y poderosa, con piel gris parecida a una armadura y 4 brazos que terminaban en garras. Solo creían en una cosa, la conquista, los fuertes gobernaban, los débiles servían. Esta era su única ley. En 50 años han conseguido sistemas de 40 estrellas. Esclavizaron a miles de millones. Destruyeron civilizaciones enteras. Y ahora su gran armada llegaba a los mundos del núcleo. La embajadora del colectivo Fenner y Trix finalmente logró hacer oír su voz por encima del caos. Era pequeña, estaba cubierta de suave pelaje blanco y sus grandes ojos estaban húmedos de miedo. Los números no mienten, lloró. Nuestra flota combinada tiene 4.000 barcos. Tienen 12.000. No podemos ganar esta batalla. Ni siquiera podemos retrasarlos. Luego negociamos, gritó otro representante, un ser enorme hecho de roca viva. Les ofrecemos homenaje. Les damos lo que quieren. Idiota, siseó el representante Sailor del Imperio Betiano, una criatura parecida a una serpiente que se enroscaba alrededor de un poste alto. Los Krat no negocian. No aceptan impuestos. Solo aceptan la rendición total, la esclavitud total. Se llevarán todo lo que tenemos y todos lo que somos. Los gritos comenzaron de nuevo, más fuertes que antes. En una pequeña sección de la cámara, lejos del centro, estaba sentada la delegación humana. Solo eran 3. La embajadora Eleana Chen se sentó en el medio. Una mujer de 50 años, cabello gris y ojos oscuros y tranquilos. A cada lado de ella estaban sus 2 ayudantes, humanos más jóvenes que parecían nerviosos. Nadie prestó atención a los humanos, nadie jamás prestó atención. La humanidad se unió a la Unión Galáctica hace 847 años. Cuando la primera nave extraterrestre llegó a la Tierra, los humanos se emocionaron. Pensaron que se unirían a una gran civilización de seres avanzados. Pensaron que aprenderían tecnologías increíbles y explorarían las estrellas. En cambio, descubrieron que la galaxia ya tenía muchas especies avanzadas. La galaxia ya contaba con guerreros, científicos y constructores. Lo que la galaxia necesitaba, les dijeron, era comida. La Tierra tenía suelos fértiles y condiciones perfectas para la agricultura, por lo que la humanidad se convirtió en agricultora. Durante 847 años, los humanos fueron conocidos como una especie agrícola menor. Cultivaron alimentos, hicieron arte, escribieron poesía y filosofía. Se los consideraba pacíficos, simples y sin importancia. Durante los grandes debates nadie pedía la opinión humana. Durante las crisis, nadie esperaba que los humanos ayudaran. Así era exactamente como la humanidad lo quería. Eleanor Chen observó el caos a su alrededor con cara inmóvil. Sus ayudantes la miraron con preguntas en los ojos, pero ella negó levemente con la cabeza. Aún no. La cámara de repente quedó en silencio cuando la pantalla principal parpadeó. Apareció una nueva imagen. Una cara. Piel gris. 4 brazos. Ojos como agujeros negros que no tuvieron piedad. Era el almirante Borat, comandante de la Armada Krat. El Consejo Galáctico del Rey, dijo el almirante.
Su voz era profunda y fría, como piedras chocando unas contra otras. Soy Borat. Hablo por dominio. El alto canciller Bednar intentó recomponerse. Almirante Borat, ciertamente podemos discutir esta situación. Seguramente hay una manera de encontrar la paz entre nuestro pueblo. El almirante Borat se rió. No fue un sonido agradable. ¿Paz? No entendió bien, canciller. No vinimos a discutir. Vinimos a informarte. En 72 horas, mi armada llegará a sus sistemas centrales. Tienes dos opciones. Primero, ríndete por completo. Todas las especies, todos los mundos, todos los recursos pertenecerán al dominio. Nos servirás. 2. Negarse y ser destruido. Cada barco, cada estación, cada ciudad, no dejaremos más que cenizas. Esto es una locura, gritó el embajador Trix. Somos cientos de especies, miles de millones de vidas. Sí, estuvo de acuerdo el almirante Borat. Lo eres, y pronto serás todo nuestro. O no serás nada. Hizo una pausa y su boca sin labios se curvó en algo parecido a una sonrisa. Tienes hasta que lleguemos para decidir. Elige sabiamente. La pantalla se oscureció. Por un momento hubo un silencio total. Luego volvió el caos, peor que antes. Algunos representantes lloraron, otros gritaron. Algunos ya estaban intentando contactar con sus mundos de origen, preparándose para la evacuación o la rendición. En la pequeña sección humana, Eleanor Chen se puso de pie en silencio. Se volvió hacia sus ayudantes. Necesito contactar con la Tierra, dijo en voz baja. Quédese aquí, observe, informe cualquier cosa inusual. Embajadora, susurró uno de sus asesores, ¿qué vamos a hacer? No tenemos militares. No tenemos armas. Solo somos agricultores. Eleanor miró al joven durante un largo momento. Había algo en sus ojos, algo viejo. Algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación humana desde hace casi 1000 años. Un secreto. Solo mira, dijo, y no te preocupes. Salió de la cámara por una puerta lateral. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta jamás de los humanos. Las siguientes horas estuvieron llenas de discusiones y desesperación. Se hicieron planes y se abandonaron. Algunas especies han hablado de reunir sus flotas para una resistencia final. Otros hablaron de rendición inmediata. El representante de Fenari sugirió que enviaran todo lo que tenían a la grieta mientras sus civiles intentaban escapar. El representante de Betian calculó que incluso con semejante sacrificio, solo el 12% de la población podría escapar. No había esperanza. Todo el mundo lo sabía. Las matemáticas eran simples y brutales. 12.000 buques de guerra frente a 4.000. El Krat destruiría la flota de la Unión Galáctica en cuestión de horas. Entonces se llevarían todo. Una noche, cuando el cansancio empezaba a silenciar incluso las voces más apasionadas, sucedió algo extraño. Un técnico en una de las estaciones de sensores se enderezó de repente. Su piel gris se volvió aún más gris. Presionó botones, comprobó las lecturas, presionó más botones. Gran canciller, gritó con voz temblorosa. Alto canciller, tenemos algo. Betanar se volvió hacia ella. ¿Qué es? ¿Más naves Krat? No, señor, no sé qué es. La pantalla principal ha cambiado. Ahora mostraba el espacio detrás de la armada Krat, muy atrás, en una región de espacio vacío donde nada debería existir. Había una firma enérgica allí. Un gran problema, muy, muy grande. Eso es imposible, susurró el representante Sailor. No hay nada ahí fuera. Ningún sistema, ninguna estación, nada. Las lecturas deben estar equivocadas, afirmó el embajador de Fenari. Nuestros sensores deben estar dañados. Pero las lecturas no estaban equivocadas. Mientras la Junta observaba, la firma de energía creció. Algo salía de ese espacio vacío. Algo estaba surgiendo de la nada. ¿Qué es eso?, preguntó el canciller. Nadie respondió. Nadie lo sabía. La embajadora Elena Chen regresó a la cámara en ese momento.
Ella caminó hacia su asiento R, se sentó y cruzó las manos en el regazo. Su rostro no mostraba nada. Sus ayudantes la miraron con los ojos muy abiertos, pero ella no explicó. En la pantalla, la firma de energía siguió creciendo. Ahora era más grande que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. Más grande que una estrella, más grande que una flota. Más grande que cualquier cosa que debería existir en el espacio normal. Algo está pasando, informó el técnico. Su voz es solo un susurro. Varios contactos, cientos, no, miles de contactos. La cámara del Consejo estaba ahora en completo silencio. Cada ojo, cada sensor, cada pensamiento estaba enfocado en esa lectura imposible. En ese espacio vacío donde no debería haber nada, aparecieron barcos. Ni decenas, ni cientos, ni miles de barcos. Llegaron en perfecta formación, emergiendo de un agujero en la realidad misma. Sus cascos eran negros. Sus formas no se parecían a nada en la base de datos. No llevaban señales de transpondedor. No enviaron códigos de identificación. ¿Cuántos?, preguntó el canciller. El técnico comprobó sus lecturas 3 veces antes de responder. Su voz estaba vacía por la sorpresa. 15.000 barcos, gran canciller. 15.000 buques desconocidos. No están en ninguna base de datos. No corresponden a ninguna especie conocida. No existen en ningún registro, en ningún lugar. La cámara estalló de nuevo, pero esta vez los gritos fueron diferentes. Este era el sonido de seres que acababan de ver algo imposible. La armada Krat daba miedo, pero al menos eran conocidos. Esta nueva flota era algo completamente diferente. Este era el miedo a lo desconocido. ¿Quiénes eran estos seres? ¿De dónde vinieron? ¿Estaban aquí para ayudar? ¿Estaban aquí para conquistar? ¿Eran algo incluso peor que los Krat? Desde su pequeño asiento en el otro extremo de la sala, la embajadora Elena Chen observó el caos. Ella no gritó. Ella no entró en pánico. Ella simplemente observó y esperó y supo lo que nadie más en esa habitación sabía. La espera casi había terminado. El secreto de 800 años de antigüedad de la humanidad estaba a punto de ser revelado. El almirante Borat estaba en el puente de su buque insignia, el Wrath of Dominion, y miraba las lecturas de censura con los 4 ojos. Sus oficiales se movían nerviosamente a su alrededor. Ninguno de ellos quería ser el primero en hablar. Un error de censura, dijo finalmente Borat, es la única explicación. Revisamos la censura 17 veces, almirante. Su oficial científico respondió, manteniendo su voz muy cuidadosa. Las lecturas son precisas. Hay barcos detrás de nosotros, 15.000 en total. Borat se volvió lentamente. Su enorme cuerpo gris parecía llenar todo el puente. Sus ojos, negros y vacíos, estaban fijos en el oficial científico. Los barcos no aparecen de la nada. Los barcos no existen sin registros. Los barcos no se esconden en espacios vacíos sin ningún motivo. Se acercó, descubra la verdad o buscaré un nuevo oficial científico. Almirante, gritó otro oficial, la flota desconocida mantiene posición. No están avanzando. No dan marcha atrás. Simplemente están esperando. Borat volvió a la pantalla principal. Las formas negras de los barcos desconocidos estaban allí en perfecta formación. 15.000 barcos, cada uno de ellos en silencio. Cada uno quieto. No fue natural. Las flotas se movían, las flotas se comunicaban. Las flotas dieron señales de vida. Esta flota no hizo nada. Solo esperé. Fue Borat quien tuvo que admitirlo para sí mismo, algo profundamente inquietante. Abre un canal, ordenó. Veamos quiénes son estos fantasmas. La comunicación ha sido enviada. Durante largos minutos no hubo respuesta. La flota fantasma permaneció en silencio. No responden, dijo Borat. O no pueden o eligen no hacerlo. De cualquier manera, no son nada, son una distracción. Seguimos hacia los mundos centrales. ¿Estos fantasmas los seguirán o no? No importa. Almirante, dijo atentamente Su.
Primer oficial, ¿no deberíamos investigar? No sabemos qué armas portan. No conocemos tus intenciones. Darle la espalda a una fuerza desconocida de este tamaño es exactamente lo que haremos, interrumpió Borat. Logré 40 sistemas estelares. Destruí flotas 10 veces más grandes que estos fantasmas. Desconocido no significa peligroso. Significa desconocido. Y no temo a lo desconocido. Regresó a su silla de mando, dirigiéndose hacia los mundos centrales, velocidad máxima. Si estos fantasmas quieren detenernos, que lo intenten. La armada Krat comenzó a moverse de nuevo. De vuelta en Concordance Prime, el Consejo Galáctico observó estos events with increasing confusion and terror. The Ghost Fleet appeared out of nowhere. The Krat were ignoring them, and they had no idea what would happen next. Y Chancellor Bettinar ordered al archives searched, al databases checked, al historical records examined. The result was always the same, nothing. These ships did not exist. They never existed. There was no record of its design, its technology, its origin. They were impossible. Perhaps they are a precursor race, Republica Sailor suggested. Wrapping themselves 78 around there los constructores, tal vez. Los que crearon las puertas de salto antes de que desaparecieran hace millones de años. Los constructores se han ido, dijo la embajadora Trix, con su pelaje blanco erizado. Si regresan ahora, ¿qué significaría eso? Que querrían ayudarnos, dijo la roca, con suerte, siseó Sailor. Much worse. The chamber erupted into arguments again. Fear made everyone speak louder and think less clearly. Hope and terror mixed until no one could tell them apart. In the human section, Ambassador Elena Chensals kept looking at her, waiting for some explanation. She didn't give the nanny. She simply watched the screens, her face calm and her hands folded. Finally, one of his advisors couldn't take it anymore. He came closer and whispered, Ambassador, you know something, I can see it. Please cuéntanos qué está pasando. Elena se volvió hacia él. Sus ojos oscuros tenían algo antiguo, algo triste y orgulloso al mismo tiempo. Mira, dijo, y recuerda todo lo que ves. Algún día les contarás esta historia a tus hijos y nietos. Necesitan entender por qué. Los barcos desconocidos están avanzando. Avanzando hacia la armada Krat, su velocidad aumentaba, se movían rápido, muy rápido. La cámara quedó en silencio. Todos los seres observaron cómo el muro de naves negras comenzaba a cerrar la distancia entre ellos y la flota. Fantasma se movía en perfecta formación. Ninguna nave se movía de manera diferente a las demás. Era como observar un solo organismo compuesto por 15,000 partes. El almirante Borat observó lo mismo con creciente interés. Finally something to measure. They move well, admitted. Whoever they are, they have discipline. But discipline alone does not win battles. Weapons wins battles. The strength of armor wins battles. Let's see what these ghosts are really made of. He leaned forward in his chair. If they want to fight, we give them one. All ships turn and face the enemy. Prepare for battle. Today we added ghost ships to our list of achievements. 12,000 Krat warships turned into 1. Sus armas fueron fortalecidas y sus escudos se activaron. Conquistaron 40 sistemas estelares. Nunca habían perdido una batalla. No se perderían ni uno hoy. La flota fantasma siguió avanzando. Y entonces apareció una señal. Una transmisión transmitida en todas las frecuencias y en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Una voz humana habló. Jarrones del dominio Krat. Estás apuntando a mundos protegidos. Tienes una oportunidad de retirarte. No habrá una segunda advertencia. La transmisión ha terminado. Siguió el silencio. En el primer momento de acuerdo, la sala del consejo quedó paralizada por la conmoción. Una voz humana. El mensaje fue primero pronunciado en un lenguaje humano y luego traducido, pero los humanos no tenían flota. Los humanos no tenían armas. Los humanos eran agricultores.
Todos los ojos en la cámara se volvieron hacia la pequeña sección humana. La embajadora Elena Chen se levantó lentamente. Ella no habló. Ella no explicó. Ella simplemente se quedó allí, su rostro tranquilo sin cambios, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Embajador Chen, dijo el alto canciller con voz temblorosa. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué sabes sobre estos barcos? Elena lo miró. Luego miró alrededor de la cámara a todos los rostros que la miraban. Rostros alienígenas de cientos de mundos diferentes. Rostros que ignoraron a la humanidad durante 800 años. Rostros que consideraban a los humanos sin importancia, débiles, simples. Sé, dijo con calma, que el barco debería haber escuchado la advertencia. Antes de que alguien pudiera responder, la pantalla principal se iluminó. La batalla había comenzado. En el buque insignia, el almirante Borat observaba confundido sus sensores. Los barcos fantasma dispararon sus armas, pero sus sensores no mostraron nada. Ni rayos de energía, ni misiles, ni proyectiles de ningún tipo. Simplemente nada. Entonces su barco empezó a morir. El primer barco explotó sin previo aviso. En un momento estaba allí. Escudos a máxima potencia, armas listas. Al momento siguiente era una bola de fuego y fragmentos. La explosión no tuvo sentido. Nada lo golpeó, nada lo tocó. Luego explotó otro barco, y otro, y otro. ¿Lo que está sucediendo? Gritó Borat. ¿Dónde están las armas? ¿Qué nos está golpeando? No lo sabemos, gritó su oficial científico, con el miedo quebrando su voz. No hay nada en los sensores. Ni energía, ni masa, nada. Pero nuestros barcos están muriendo. Los escudos no impiden eso. La armadura no detiene eso. Nada detiene esto. Las explosiones continuaron. Barco tras barco tras barco. La armada Krat, la fuerza más poderosa de la galaxia conocida, estaba siendo destruida por armas que parecían no existir. Borat vio cómo su imperio se desmoronaba en la pantalla. 12.000 barcos. Trajo 12.000 barcos. Naves que han conquistado 40 sistemas estelares. Barcos que nunca conocieron la derrota. Ahora estaban muriendo uno por uno. Y ni siquiera podía ver que los estaba matando. Devuelvan el fuego, gritó. Todos los barcos, devuelvan el fuego. Apunta a la flota fantasma, tus barcos restantes obedecieron. Miles de armas dispararon al mismo tiempo. Rayos de energía, misiles, torpedos. Todo lo que tenían los Krat. Todo lo que usaron para conquistar la galaxia. La flota fantasma no disminuyó la velocidad. La flota fantasma no se detuvo. Las armas los alcanzaron. Borat pudo ver los impactos. Pero no pasó nada. Los cascos negros no se rompieron. Las formaciones no se rompieron. Los barcos ni siquiera temblaron. Era imposible. Fue una pesadilla. Fue el fin del dominio Krat. En Concordance Prime, el Consejo observó en completo silencio. La batalla, si se le puede llamar batalla, duró 11 minutos. En 11 minutos, la armada más grande que la galaxia había visto jamás quedó reducida a fragmentos y recuerdos. Cuando terminó, solo quedaban 347 barcos Krat. Estos fueron los que se rindieron inmediatamente. Los que colgaron las armas y suplicaron clemencia. La flota fantasma los dejó vivir. 15.000 barcos negros flotaban entre los restos de la armada Krat. No perdieron ni un solo barco. Ni siquiera redujeron la velocidad. Y ahora, lentamente, se estaban dando la vuelta. Estaban recurriendo a los mundos centrales, a Concordance Prime, al Consejo. La cámara entró en pánico una vez más. Pero esta vez el pánico tuvo otro sabor. Esto no era miedo a los Krat. Este era el miedo a algo mucho, mucho más grande. La embajadora Elena Chen permaneció en medio del caos, al margen de él, indiferente a él. Ella levantó la mano. Gran canciller, dijo, su voz no era alta. Pero de alguna manera eso eliminó todo el ruido. Solicito permiso para dirigirme al Consejo.
Bednar la miró. Su cara azul ahora era casi blanca. Sus antebrazos colgaban a los costados, inútiles. Embajador Chen, dijo, creo que tiene mucho que explicar. Elena asintió lentamente. Sí, ella estuvo de acuerdo. Lo hago y lo haré. Pero primero necesito que todos entiendan una cosa. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de especie tras especie, de ser tras ser. Nadie te hará daño. Nadie te conquistará. Nadie te esclavizará. Lo que acaba de presenciar no fue una invasión. No fue el comienzo de una nueva guerra, hizo una pausa. Fue protección. Esto es lo que la humanidad se ha estado preparando para hacer durante 847 años. Y ahora les diré la verdad sobre mi especie. La verdad la ocultamos durante casi un milenio. La verdad sobre por qué elegimos ser agricultores cuando podríamos haber sido mucho más. La flota fantasma siguió acercándose, silenciosa, paciente, esperando. Y la galaxia esperaba con él, a punto de descubrir el mayor secreto que nunca había conocido. El silencio en la sala del consejo era pesado. Presionó a todos los presentes, dificultando la respiración y el pensamiento. En la pantalla principal, la flota fantasma dejó de moverse. 15.000 naves negras flotaban en el espacio como un muro nocturno, esperando. Estaban a menos de una hora de Concordance Prime. La embajadora Elena Chen caminó lentamente desde la sección humana hasta el podio central. Todos los ojos la siguieron. Cada sensor siguió su movimiento. Durante 800 años, los humanos fueron invisibles. Ahora, de repente, eran lo único que alguien podía ver. Elena llegó al podio y se dirigió al consejo. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo en sus ojos. Algo viejo, algo pesado. Hace 847 años, comenzó, una nave de exploración Fanari descubrió la Tierra. La humanidad era joven entonces. Acabábamos de comenzar a explorar nuestro propio sistema solar. Teníamos grandes sueños sobre la galaxia. Nos imaginamos encontrarnos con extraterrestres sabios que compartirían conocimientos con nosotros. Nos imaginamos ser parte de algo más grande. Ella hizo una pausa. En cambio, encontramos la verdad. La galaxia no era un lugar de sabiduría y de compartir. Fue un lugar de imperios y conquistas. Los fuertes tomaron de los débiles. Los débiles servían o morían. No había ley, sino poder. No hubo justicia, sino fuerza. Los representantes se removieron incómodos en sus asientos. Lo que dijo Elena no fue cortés, pero no fue falso. Cuando nos unimos a la Unión Galáctica, teníamos una opción. Podríamos construir flotas e intentar competir con especies que viajaron por las estrellas hace millones de años. O podríamos encontrar otra manera. Las manos de Elena se apoderaron del podio. Elegimos otro camino. Eligieron ser agricultores, dijo el alto canciller Bednar. Había amargura en su voz. Elegiste no ser nada. No, dijo Elena con calma. Elegimos parecer como si no fuéramos nada. Hay una diferencia. Tocó un control en el podio. La pantalla principal ha cambiado. Ahora mostraba la Tierra, azul, verde y blanca, flotando en el espacio, hermosa. En la superficie, nos convertimos exactamente en lo que la galaxia esperaba, agricultores, artistas, filósofos. Cultábamos alimentos, escribíamos poesía, discutíamos ideas, éramos pacíficos, éramos inofensivos, éramos olvidables. La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba algo más, un lugar de oscuridad entre galaxias, un lugar donde nada debería existir. Pero debajo de la superficie en los lugares profundos, en los espacios entre dimensiones que otras especies aún no habían descubierto, hicimos algo más, nos preparamos. La imagen se amplió. En ese espacio oscuro, se hicieron visibles estructuras masivas, astilleros que se extendían a lo largo de años luz, fábricas que construían armas de diseño imposible, instalaciones de entrenamiento donde los humanos habían vivido toda su vida aprendiendo las artes de la guerra. Durante 847 años construimos, continuó Elena, investigamos la física que la galaxia consideraba imposible.
Desarrollamos armas que funcionan según principios que sus científicos no han descubierto. Construimos barcos en dimensiones que sus sensores no pueden detectar y entrenamos tripulaciones. Generación tras generación, familias que vivieron y murieron en el vacío, sin ver nunca la Tierra, sin conocer ninguna otra vida, todos esperando, todos preparándose para el día en que pudieran ser necesarios. La cámara estaba completamente en silencio, sin mover a nadie ni hablar con nadie. Lo llamamos Terra Obscura, dijo Elena. Una tierra oscura, 15.000 naves. Tecnología 500 años más allá de cualquier cosa en la galaxia conocida y tripulaciones que han pasado toda su existencia entrenando con un propósito, proteger, conquistar. Siseó el representante Siler, ¿te refieres a conquistar? Elena se giró para mirar a la serpiente como si así fuera, su expresión no cambió. Si quisiéramos ganarnos a representante, lo habríamos hecho hace siglos. Podríamos haber conquistado esta galaxia en cualquier momento de los últimos 500 años. Elegimos no hacer eso, ¿entiendes? Decidimos no hacerlo, pero ¿por qué?, preguntó el embajador Trix en voz baja y confusa. ¿Por qué ocultar tanto poder? ¿Por qué fingir ser débil cuando eras tan fuerte? Elena se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave porque la humanidad aprendió una lección hace mucho tiempo. Una lección terrible. Antes de conocer otras especies, pasamos miles de años haciéndonos unos a otros lo que la nave le debía a la galaxia. Luchamos en guerras, cometemos genocidio, esclavizamos, torturamos y destruimos. Éramos tan malos como cualquier especie que jamás haya existido. Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. Y entonces vimos en qué nos habíamos convertido. Nos miramos a nosotros mismos y sentimos vergüenza, una vergüenza profunda. Casi nos destruimos a nosotros mismos antes de encontrar una manera mejor. Aprendemos que el poder sin sabiduría es destrucción, la fuerza sin misericordia es crueldad. La capacidad de hacer daño no significa nada si no puedes elegir no hacer daño. Elena volvió a mirar alrededor de la cámara. Cuando nos unimos a la galaxia, vimos que se repetían los mismos patrones, los fuertes tomando a los débiles, los poderosos destruyendo a los indefensos. Y sabíamos que si revelábamos nuestra fuerza, pasaríamos a ser parte de ese patrón. Otros nos temerían, el miedo crea enemigos. Los enemigos crean guerra, la guerra crea sufrimiento. No queríamos ser otro imperio. No queríamos ser un trabajo más. Entonces te escondiste, dijo el canciller. Así que nos escondimos, asintió Elena. Nos convertimos en agricultores, nos volvimos invisibles. Dejamos que otras especies se sientan poderosas. Dejamos que otras especies pensaran que tenían el control. Y todos los días, durante 847 años, decidimos no utilizar la energía que construimos. Cada día elegimos la paz. Regresó a la pantalla principal. La flota fantasma todavía esperaba allí, silenciosa e inmóvil. Pero también nos hicimos una promesa a nosotros mismos. Una promesa a todo ser humano que haya existido. Nunca más nos quedaremos de brazos cruzados mientras se destruye a personas inocentes. Nunca volveríamos a presenciar un genocidio y no haríamos nada. Si llegara el día en que el mal amenazara con consumirlo todo, actuaríamos. Protegeríamos. La voz de Elena se volvió más dura ahora. La nave vino a conquistar esta galaxia. Vinieron a esclavizar a miles de millones. Vinieron a destruir civilizaciones. Llegaron a hacer exactamente lo que la humanidad ya se ha hecho a sí misma. Y eso, diputados, es lo único que nunca permitiremos. Nunca, no mientras exista la humanidad. La cámara permaneció en silencio. Elena continuó. No queríamos rebelarnos. Esperábamos que nunca lo necesitaríamos. Durante 800 años esperamos que la galaxia aprendiera a protegerse. Esperábamos que la paz fuera más fuerte que la guerra. Esperábamos que los seres eligieran la cooperación sobre la conquista. Ella sacudió la cabeza lentamente. Pero la esperanza no es suficiente. El barco demostró que 12.000 buques de guerra, 40 sistemas conquistados y miles de millones de esclavos. Esto es lo que sucede cuando nadie es lo suficientemente fuerte como para decir que no. Esto es lo que sucede cuando se permite que el mal crezca sin oposición. En la pantalla,
Los restos de la armada flotante flotaban en el vacío. Miles de naves destruidas, la mayor fuerza militar jamás vista en la galaxia, reducida a nada en 11 minutos. Ahora ya sabes lo que pasó, dijo Helena. Ya sabes qué es la flota fantasma. Sabes de dónde vino. Sabes quiénes somos. Ella se alejó del podio. La pregunta ahora es, ¿qué pasará después? El silencio se prolongó. Finalmente habló el alto canciller Bednar. ¿Qué? ¿Qué quiere de nosotros, embajador Chen? ¿Qué exige la humanidad? Helena lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. Era una sonrisa triste, una sonrisa cansada. Nada, dijo. Bednar parpadeó con los 4 ojos. ¿Nada? Nada. No queremos tus mundos. No queremos tus recursos. No queremos tu obediencia, tu adoración o tu miedo. No queremos absolutamente nada de ti. Entonces, ¿por qué? Preguntó Trix, ¿por qué construir una flota así? ¿Por qué esconderse durante tanto tiempo? ¿Por qué salvarnos? ¿De qué sirve si no quieres nada a cambio? Helena se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era muy suave. Porque estaba bien. Porque iban a morir seres inocentes y podíamos detener eso, y eso es lo que hicimos. Porque eso es lo que la humanidad decidió ser. Hace 800 años, ni conquistadores, ni gobernantes, protectores. Protegemos porque la protección es buena. Ahorramos porque ahorrar es bueno. No necesitamos otra razón. No necesitamos una recompensa. Miró alrededor de la cámara por última vez. La flota Tara Obscura regresará al vacío. Seguiremos observando. Seguiremos esperando. La humanidad volverá a ser agricultores, artistas y filósofos. Nada cambiará. Probablemente nos volverás a olvidar dentro de unas pocas generaciones. Todo está bien. Eso es lo que queremos. La voz de Helena se volvió firme. Pero recuerda esto. Hay protectores en la oscuridad. Si alguna especie intenta hacer lo que el arte intentó hacer, si algún imperio se levanta para esclavizar y destruir, enfrentará el mismo destino. No porque queramos poder, no porque queramos control. Sino porque algunas cosas están mal y hay que detener algunos errores. Se giró y comenzó a caminar de regreso a su asiento. Esta es la verdad de la humanidad. Esto es lo que llevamos ocultando 847 años. Ahora lo sabes. Detrás de ella, la flota fantasma esperaba en el vacío, silenciosa, paciente, preparada. Y por primera vez en su historia, el Consejo Galáctico no tuvo nada que decir. La cámara permaneció congelada durante casi 5 minutos después de que Helena Chen regresara a su asiento. 200 especies, algunos de los seres más poderosos de la galaxia, permanecieron en completo silencio. No sabían qué decir. No sabían qué pensar. Finalmente, el representante Sailor se desenrolló de su poste y caminó hacia el centro de la sala. Sus escamas captaron la luz cuando se volvió hacia la sección humana. Nos engañaste, Siseo. La ira en su voz era clara. Durante 800 años, mentiste. Fingiste ser débil. Fingiste ser inofensivo. Nos viste luchar, luchar y morir. Y no hiciste nada. Tenías el poder de detener las guerras. Tenías el poder de salvar millones. Y elegiste esconderte. Helena lo miró con calma. Sí, ¿no te da vergüenza?, exigió Sailor. ¿No te sientes culpable por todas las vidas que podrías haber salvado? Helena se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de algo viejo y doloroso. Cada día, dijo, cada día durante 847 años, la humanidad ha sentido este peso. Somos testigos de conflictos a los que podríamos haber puesto fin. Vimos un sufrimiento que podríamos haber detenido. Y no hicimos nada. Ella se levantó lentamente. ¿Sabes lo difícil que fue eso? ¿Tienes idea de cuánto cuesta tener energía y decides no utilizarla? Ver morir a los seres y saber que puedes salvarlos, pero también saber que ¿salvarlos comenzaría algo peor? Dio un paso adelante de nuevo,
esta vez no hacia el podio, sino para permanecer en medio de la cámara rodeada de caras alienígenas. Hicimos un cálculo terrible y cruel. Si reveláramos nuestro poder, otras especies nos temerían. Este miedo se convertiría en resentimiento. El resentimiento se convertiría en una alianza contra nosotros. Y eventualmente llegaría la guerra. Una guerra mucho mayor que cualquiera que la galaxia haya visto jamás. Una guerra que mataría no a millones, sino a billones. Miró directamente a Sailor. Entonces nos escondimos. Vimos cómo sucedían pequeñas guerras para que la gran guerra no sucediera. Dejamos morir a miles para que miles de millones pudieran vivir. Elegimos el mal menor para evitar el mayor. Es una excusa conveniente, dijo Sailor con frialdad. No es una excusa, respondió Elena. Es una confesión. Sabemos lo que hicimos. Sabemos el costo de nuestra elección. Todo ser humano vivo lleva esta carga. Es el precio de ser protector. No puedes salvar a todos. Solo puedes intentar ahorrar tanto como sea posible. La embajadora Trix se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba. ¿Pero por qué revelarse ahora? Si su estrategia fue permanecer oculto, ¿por qué mostrarnos la verdad? Elena se volvió hacia ella porque los Krat eran diferentes. La Krat no fue una guerra pequeña. No fueron un conflicto regional. Venían a conquistarlo todo. Cada especie, cada mundo, cada ser de la galaxia habría sido esclavizado o asesinado. Este no era un mal menor que pudiéramos ignorar. Esa era la gran guerra que intentábamos evitar. Ella abrió las manos. No teníamos elección. O nos rebelamos o dejamos caer la galaxia. Y cualesquiera que sean nuestros pecados, cualesquiera que sean nuestros secretos, no podemos permitirlo. La humanidad puede estar dispuesta a ver cómo suceden pequeños males, pero nunca nos quedaremos de brazos cruzados ante la oscuridad total. El gran canciller Bednar se inclinó hacia adelante en su silla. Embajador Chen, debo hacerle una pregunta directa. Debo saber la verdad. Pregunta, dijo Elena. Dices que no quieres nada de nosotros. Dices que volverás a ser granjero. ¿Pero cómo podemos creerte? Has estado mintiendo durante 800 años. ¿Por qué deberíamos confiar en todo lo que dices ahora? Elena asintió. Era una pregunta justa. No deberías confiar en nosotros, dijo. Al menos no con palabras. Las palabras son fáciles. Cualquiera puede pronunciar palabras. Krat también hizo promesas. Antes de que conquistaran el primer mundo, las palabras no significaban nada. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Presionó un botón. La pantalla principal ha cambiado. Déjame mostrarte cómo es la confianza. La pantalla ahora mostraba un mundo hermoso con océanos azules y bosques verdes. Flotaba en el espacio, pacífico y vivo. Este es el planeta que los humanos llaman New Haven. Elena dijo, es uno de los 12 mundos coloniales que hemos establecido en el vacío, lejos de cualquier mapa estelar. Ha estado habitada desde hace 300 años. Allí viven 7.000 millones de seres humanos. Presionó otro botón. La vista cambió para mostrar el espacio alrededor del planeta. No había defensas visibles, ni plataformas de armas, ni satélites defensivos, nada. New Haven no tiene protección militar, continuó Elena. No hay armas. No hay escudos. Si alguna especie quisiera atacarlo, podría destruirlo fácilmente. Los murmullos se extendieron por toda la cámara. Esa es la prueba, dijo Elena. Te mostramos dónde vive nuestra gente. Demostramos que están indefensos. Si estuviéramos planeando conquistarte, ¿te daríamos tal debilidad para explotar? Si fuéramos tus enemigos, ¿te entregaríamos un rehén? Ella apagó el dispositivo. La fuerza de la humanidad no está solo en nuestra flota. Nuestra fuerza reside en nuestra voluntad de ser vulnerables. Confiamos en que no atacará New Haven. Confiamos en que no lastimes a nuestra gente. Y a cambio, te pedimos que confíes en nosotros para no dañar a los tuyos. La cámara volvió a quedar en silencio, pero era un tipo de silencio diferente. Ni shock ni miedo.
Otra cosa, algo así como comprensión. Podrías haber mantenido este secreto, dijo Bednar lentamente. Podrías habernos mostrado tu poder sin mostrarnos tu debilidad. ¿Por qué nos hablaste de New Haven? Helena sonrió levemente. Porque la confianza es un regalo, canciller. Debe darse gratuitamente para que valga algo. Te estamos brindando nuestra confianza. Lo que hagas con ella nos dirá qué tipo de galaxia es realmente. Siguió un largo silencio. Entonces, sorprendentemente, fue el enorme ser rocoso quien habló. Su voz retumbó como un terremoto. He vivido durante 3000 años, dijo. He visto imperios surgir y caer. He visto especies ir y venir. He visto mucho mal y poco bien, hizo una pausa. Nunca he visto a una especie revelar su debilidad a aquellos a quienes podría destruir. Nunca había visto tanta confianza entregada con tanta libertad. No entiendo completamente a la humanidad. Quizás nunca lo haga, pero creo en usted, embajador Chen. Creo que eres lo que dices ser. Uno a uno, otros representantes empezaron a hablar. Algunos todavía estaban enojados, otros estaban asustados, pero muchos poco a poco comenzaron a expresar algo más. Respeto, admiración e incluso gratitud. ¿Qué pasa con los supervivientes del barco?, preguntó alguien. Los barcos que se rindieron, ¿qué pasará con ellos? Eleanor asintió, una buena pregunta. No los destruiremos. No los esclavizaremos. Ni siquiera los castigaremos. Esto causó mayor confusión. Vinieron a destruirnos, dijo Sailor. Vinieron a conquistar y matar. ¿Y simplemente los dejarás ir? No, dijo Helena. No los dejaremos ir. Nosotros te ayudaremos. Hizo una señal y la pantalla volvió a cambiar. Ahora mostró otro planeta. Era más accidentado que New Haven, con terreno rocoso y paisajes duros, pero era habitable. Este mundo fue preparado para los supervivientes de los barcos, explicó Helena. Tienen refugio, comida, agua y todo lo que necesitan para sobrevivir. Los llevaremos allí. Les daremos herramientas y recursos. Les daremos la oportunidad de construir una nueva sociedad. ¿Pero por qué?, preguntó Trix, genuinamente confundido. Son tus enemigos. Te habrían destruido. Helena la miró durante un largo rato. Trucos representativos, ¿sabes por qué la humanidad casi se destruye a sí misma? Trucos negó con la cabeza. Porque creíamos que los enemigos eran problemas que había que eliminar. Creemos que la única manera de detener el mal era destruir a quienes lo cometían. Mata al enemigo y la guerra terminará. Sencillo, limpio, definitivo. La voz de Helena se hizo más baja. Pero nunca funcionó. Cada enemigo que destruíamos creaba más enemigos. Niños que querían venganza por sus padres. Hijas que querían justicia para sus madres. Naciones que recordaron errores antiguos. La matanza nunca cesó porque el odio nunca cesó. La violencia creó más violencia. La muerte creó más muerte. Fue un ciclo interminable. Miró alrededor de la cámara. Cuando la humanidad finalmente detuvo este ciclo, no fue porque nos volviéramos más fuertes. Fue porque nos volvimos más sabios. Aprendimos que los enemigos no son problemas que deban eliminarse. Son seres para ser transformados. No se destruye el mal destruyendo a la persona malvada. Destruyes el mal mostrándole a la persona malvada que hay una manera mejor. Señaló la pantalla. Art aprendió que la conquista era el único camino. Toda su cultura se basó en la idea de que los fuertes deberían gobernar y los débiles deberían servir. Eso es malo, sí. Pero es un mal aprendido. Y lo que se aprende se puede desaprender. La voz de Helena era firme. Le daremos una oportunidad a los supervivientes del barco. Una oportunidad de construir algo diferente. Una oportunidad de convertirse en algo distinto de lo que eran. Quizás desperdicien esta oportunidad. Quizás se aferren a sus viejas costumbres e intenten reconstruir su imperio. Si es así, los detendremos nuevamente. Pero tal vez, solo tal vez, algunos de ellos vean otro camino. Quizás algunos de ellos se conviertan en algo mejor.
Ella sonrió levemente. Esa esperanza, representantes, vale más que su destrucción. Es por esta esperanza que la humanidad elige la misericordia, incluso cuando la venganza sería más fácil. The chamber was silent, but now it was a thoughtful silence. Un silencio contemplativo. El gran canciller Bednar se levantó lentamente. Embajador Chen, dijo, he trabajado en este consejo durante 70 años. He visto muchas cosas, pero nunca había visto nada como hoy. Nunca he conocido una especie como la humanidad. Hizo un gesto formal de respeto. En nombre del Consejo Galáctico, les agradezco por salvarnos, por confiar en nosotros, por mostrarnos que el poder es más que destrucción. Helena ladeó levemente la cabeza. No necesitamos agradecimientos, canciller. Hicimos lo correcto. Eso es suficiente. Pero cuando regresó a su asiento, sintió sobre sus hombros el peso de 800 años. El secreto ha sido revelado. Se sabía la verdad. La humanidad nunca podría volver a ser invisible. El futuro era incierto, pero era un futuro que la humanidad eligió. Un futuro de apertura en lugar de ocultamiento. Un futuro de confianza en lugar de miedo. Para bien o para mal, todo ha cambiado. Han pasado 3 días desde la batalla. 3 días desde que la flota fantasma apareció de la nada y destruyó la armada más grande de la historia galáctica. 3 días desde que la verdad sobre la humanidad fue revelada a una galaxia atónita. La noticia se extendió a todos los rincones del espacio conocido. Miles de millones de seres ven repetidamente las grabaciones de la batalla. Trillones más escucharon las palabras de Helena Chen, traducidas a todos los idiomas. Por primera vez en la historia, todo el mundo sabía que los granjeros eran guerreros secretos. La especie simple que escondía un poder imposible. Las reacciones fueron mixtas. Algunas especies lo celebraron. Llamaron a los humanos héroes y salvadores. Enviaron mensajes de gratitud a la Tierra por concordancia prime. En una docena de mundos, los humanos que vivían pacíficamente entre otras especies de pronto se vieron tratados como invitados de honor. Otras especies reaccionaron con miedo. Si los humanos ocultaron tal poder durante tanto tiempo, ¿qué más ocultaban? ¿Se podría confiar en ellos? ¿Deberían formarse alianzas contra ellos antes de que sea demasiado tarde? El pánico se extendió en algunos mundos, a pesar de que los humanos no habían hecho nada amenazador. Y algunas especies simplemente sintieron vergüenza. Durante 800 años despreciaron a la humanidad. Trataban a los humanos como criaturas simples, útiles para cultivar alimentos, pero nada más. Ahora entendieron lo equivocados que estaban. La vergüenza fue difícil de soportar. En concordancia prime, el consejo todavía estaba en sesión. Habían estado debatiendo durante 3 días seguidos y apenas se habían detenido para descansar. ¿Qué significó la revelación de la humanidad para el futuro? ¿Qué políticas deberían hacerse? ¿Qué debería cambiar? La embajadora Helena Chen se sentó en su asiento habitual y observó los debates con ojos cansados. Había respondido cientos de preguntas en esos 3 días, las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué te escondiste? ¿Qué tan poderoso eres realmente? ¿Qué quieres de nosotros? Ella siempre dio las mismas respuestas. A veces los seres le creían, a veces no. Pero los debates ya no eran su preocupación. Others would decide how the galaxy would react to humanity's secret. El trabajo de Helena estaba terminado. Ella había revelado la verdad. Now she just wanted to rest. Una suave señal llegó a su comunicador personal. Ella lo miró y se levantó en silencio. Disculpen, murmuró a sus ayudantes, tengo que ocuparme de algo. Salió de la cámara y caminó por los pasillos de concordancia prime hasta llegar a una plataforma de observación privada. La habitación estaba vacía excepto por una persona, una mujer humana con uniforme negro parada junto a la ventana. Mirando las estrellas, la almirante Sara Okonkuo, comandante de la flota Terra Obscura. Helena caminó hasta pararse a su lado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Simplemente miraron las estrellas juntos. ¿Cómo están vuestras tripulaciones? Helena finalmente preguntó. Sara se quedó callada por un momento, cansada, aliviada. Algunos de ellos están llorando.
Pasaron toda su vida entrenando para una batalla que tal vez nunca suceda. Ahora ha venido y se ha ido, y no están seguros de qué sentir. Se volvió para mirar a Helena. Algunos de ellos piden volver a casa para ver la tierra. Muchos de ellos nunca han estado allí. Tus abuelos nacieron en el vacío. Solo escucharon historias sobre cielos azules en bosques y océanos verdes. Helena asintió, pueden irse si quieren. Se ganaron ese derecho. Pero la mayoría no lo hará, dijo Sara con calma. La mayoría de ellos volverá al vacío. De vuelta a sus puestos, de vuelta a la espera. ¿Por qué? Sara sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque el trabajo no está hecho. Los Krat han sido derrotados, pero habrá otros. Siempre hay otros. Alguien, en algún lugar, decidirá que la conquista es más fácil que la cooperación. Alguien formará un ejército e intentará apoderarse de lo que no le pertenece. Cuando eso suceda, debemos estar preparados. Volvió a mirar las estrellas. Esa es la carga de ser un embajador protector. El trabajo nunca termina. El reloj nunca termina. No puedes salvar la galaxia una vez y luego descansar. Debes guardarlo una y otra vez, para siempre. Helena estaba callada. Ella entendió. Ella cargó con la misma carga durante 30 años como embajadora. El peso del conocimiento, el peso de la simulación, el peso de los secretos. Hablé con el consejo sobre los supervivientes de Krat, dijo Helena. Acordaron dejarnos encargarnos de su rehabilitación. Ninguna otra especie desea esta responsabilidad. Sara asintió. Ya los hemos transportado al nuevo mundo. La mayoría de ellos todavía están confundidos. Algunos están enojados. Algunos intentaron atacar a nuestro pueblo. ¿Alguna víctima? Ninguno. Nuestra gente está capacitada para esto. Saben tener paciencia. Saben esperar. Sara hizo una pausa. Hay un Krat que pide hablar con un líder humano, el almirante Borat. Sobrevivió a la batalla. ¿Quiere entender? Helena arqueó una ceja. ¿Entender qué? Todo, supongo. ¿Por qué salvamos a tu gente? ¿Por qué no los destruimos cuando tuvimos la oportunidad? ¿Por qué ayudamos a quienes vinieron a esclavizarnos? Sara se encogió de hombros. Él está peleando. Toda su comprensión de la realidad quedó destrozada. No sabe cómo procesar esto. Helena lo pensó. Me gustaría hablar con él. Algún día, cuando as coisas se acalmaren, iu providenciare iso. Volvieron a guardar silencio. Fuera de la ventana se veía uno de los barcos fantasma. Una forma negra contra las estrellas, esperando regresar al vacío. Watington resume Your Eternal Patrol. ¿Crees que valió la pena? Helena preguntó en voz baja. 800 años de escondite. 800 años de observación y espera. ¿Valió la pena al final? Sara consideró la pregunta durante mucho tiempo. No lo sé, admitió finalmente. Sé lo que evitamos. La galaxia sigue libre. Miles de millones de seres que habrían sido esclavizados siguen vivos. Eso importa. Esto tiene que importar, hizo una pausa. Pero también sé lo que perdimos. Generaciones de humanos que nunca han visto la luz del sol. Familias que vivieron y murieron en el vacío. Sin saber nunca nada más que el deber. Niño ese que fueron entrenados para la guerra antes de que pudieran caminar. Renunciamos a tantas cosas para convertirnos en protectores. A veces me pregunto si hemos renunciado a demasiado. Helena no tenía respuesta para eso. No hubo respuesta. Era una de esas cuestiones que nunca podrían resolverse por completo. La galaxia ahora sabe de nosotros, dijo Helena. Las cosas cambiarán. Algunas especies nos odiarán. Algunos nos temerán. Algunos intentarán utilizarnos. Nada volverá a ser igual. No, estuvo de acuerdo Sara. No lo hará. Se giró para mirar a Helena por completo. Pero eso no es necesariamente malo. Quizás la galaxia necesitaba saberlo.
Tal vez sea hora de que la humanidad salga de las sombras y sea parte abiertamente de las cosas. Hemos estado escondidos durante tanto tiempo. Quizás sea hora de parar. Elena sonrió levemente. Esta es una visión muy optimista para el comandante de una flota secreta. Sara le devolvió la sonrisa. Alguien tiene que ser optimista. Si los protectores pierden la esperanza, ¿qué posibilidades tiene el resto? Detrás de ellos, la puerta se abrió. Uno de los ayudantes de Elena entró con expresión arrepentida. Embajador, lamento interrumpir. El ayuntamiento solicita su presencia. Quieren discutir los términos de la nueva relación de la humanidad con la unidad. Elena suspiró. Más debates, más preguntas, más explicaciones. La labor de la diplomacia nunca terminó, al igual que la labor de protección. Estaré allí pronto, dijo. El asesor asintió y se fue. Elena se volvió hacia el almirante Okonkwo. Supongo que esto es un adiós por ahora. Sara le tendió la mano y Elena la estrechó. Cuide la galaxia, embajador. Estaremos observando desde el vacío, como siempre. Y cuídense ustedes, respondió Elena. No sois solo protectores, también sois personas. No lo olvides, Sara sonrió. Intentémoslo, se separaron. Elena regresó a la sala del consejo para afrontar más dudas y más miedos. Sara regresó a su nave para unirse a la flota que ha protegido la galaxia en secreto durante 800 años. Horas más tarde, la flota terabscura comenzó a moverse. Una a una, las naves negras activaron sus impulsos dimensionales. Uno por uno, salieron del espacio normal y regresaron al vacío entre dimensiones donde ningún sensor podía seguirlos. En la sala del consejo, los representantes los observaron en la pantalla principal. Algunos sintieron alivio, otros sintieron miedo, otros sintieron tristeza. Elena Chen observó con el corazón más apesadumbrado de todos. Sabía lo que representaban esos barcos. Conocía el sacrificio de cada ser humano que servía en ellos. Sabía el peso que llevaban, la carga de protección que nunca terminaba. El último barco desapareció. La pantalla no mostraba más que un espacio vacío donde habían sucedido cosas imposibles. El embajador Chen, el alto canciller, dijo con calma, ¿volverán? Elena lo miró. Solo si son necesarios, dijo, solo si algo vuelve a amenazar a la galaxia. De lo contrario, esperarán. Ellos mirarán. Protegerán de las sombras como siempre lo han hecho. Se volvió hacia la pantalla. Esa es la naturaleza de la verdadera fuerza, canciller. No se trata de lo que puedes destruir. Se trata de lo que eliges proteger. Y la humanidad siempre elegirá proteger. Esto es lo que somos. Así hemos sido siempre. A lo lejos, en el vacío entre las galaxias, 15.000 naves han retomado su eterna patrulla. Sus tripulaciones volvieron a sus rutinas, entrenando, observando, esperando. No sabían cuándo los volverían a necesitar, tal vez nunca, tal vez mañana. No importó. Estarían listos, siempre estarían listos. Esa era la carga de ser protectores de la humanidad. Y era una carga que llevaban con orgullo. En una plataforma de observación silenciosa, un joven miembro de la tripulación humana contemplaba la oscuridad infinita. Nunca había visto la Tierra. Nunca sintió el viento, la lluvia o la luz del sol. Nació en el vacío, como antes que sus padres y abuelos. Pero él sabía por qué estaba aquí. Sabía lo que protegía. Y sabía que en algún lugar de la galaxia que nunca vería, miles de millones de seres vivían libres gracias a su sacrificio. Eso fue suficiente. Tenía que ser suficiente. Él sonrió suavemente y volvió a sus deberes. La vigilancia continuó. Los protectores resistieron. Y la galaxia estaba a salvo por ahora.